Esta es la segunda conversación acerca de la psicología esotérica. Al hablar de psicología esotérica se sobreentiende que existe una psicología convencional, la conocida. Pero para una mejor aclaración, podríamos decir que la psicología convencional está trabajando sobre estados de conciencia, en tanto que la psicología esotérica penetra algo más y busca la producción esencial de los estados de conciencia y analiza cuerpos más bien que estados de conciencia, pero aclarando al propio tiempo que los estados de conciencia son generados precisamente por todos y cada uno de estos cuerpos. En el devenir del estudio, de la investigación, a la vista del observador inteligente, surge siempre la incógnita del destino del hombre. ¿Cómo se forma el destino del hombre? Pues bien mirado, lo que persigue la psicología es buscar el fundamento esencial de la vida del hombre. Y naturalmente buscando las raíces profundas del ser, será también la demostración clara de su destino. Un destino que naturalmente el hombre está tratando de controlar y de dirigir desde el principio de los tiempos. Desde que el hombre tuvo uso de razón, desde que el individuo ya no fue una segregación de la parte histórica del contexto ambiental, sino que él mismo empezó a fabricar su propia historia. No podemos hablar de psicología, sea una psicología convencional o la psicología esotérica, sin darnos cuenta al propio tiempo que lo que estamos tratando de buscar, cómo y de qué manera el hombre construye su historia, cómo la historia reacciona sobre el individuo, y finalmente cómo el individuo puede controlar la historia y sumergirse en estadios de vida, en estadios de evolución, en donde la historia no tiene el significado que tiene la historia de los hechos y de los acontecimientos que tienen lugar en la vida del individuo, del ser humano. Cuando hablamos, por ejemplo, de la psicología convencional, se nos forman estas tres grandes zonas, definidas como instintiva, emocional o emotiva y pensante. Esto viene representado desde tiempos inmemoriales por la ciencia fisiognomónica que ya practicaban los antiguos griegos, del tiempo de Sócrates. Existe también una anécdota sobre la vida de Sócrates, porque Sócrates tenía una mandíbula muy pronunciada, que siempre es indicio de instintos gregarios. Y cuando sus oponentes, los grandes filósofos griegos, le echaban en cara que tenía el maxilar tan pronunciado, él decía: pero ¿os habéis fijado en la frente? Tenía una frente altísima, prolongada, y dominaba de allí todo el contexto psicológico de su personalidad. Por lo tanto, no hay que crear mucho tampoco en las medidas como se hace actualmente con la moderna psicología, a través de la ciencia fisiognómica de los modernos psicoanalistas del siglo. Pero sí interesa comprender que hay tres zonas que están rigiendo para todos los seres humanos: la zona instintiva, la zona pasional o emotiva y la zona pensante. Pero si vamos a ver el asunto desde el ángulo esotérico, veremos que la parte instintiva representa o está tácitamente relacionada con el mundo animal, y la parte emotiva trata de controlar a través de la sensibilidad todas estas emociones y los contextos que veremos después, los instintos primarios, y una zona pensante que trata de dominar la parte emotiva y la parte instintiva al propio tiempo.
De ahí que para nuestro siglo lo más interesante es la mente. La mente es esencial para el hombre. Y es sobre la mente que trataremos, casi por así decirlo, durante el curso de nuestra conferencia de hoy, nuestra conversación. Pero volviendo a lo que dijimos el mes pasado, podríamos decir que no solamente representan los reinos de la naturaleza, sino que buscando la analogía de los símbolos del cristianismo, podríamos decir que tienen que ver estos tres aspectos con aquello que se denomina en el lenguaje místico del siglo pasado. Gaspar, Melchor y Baltasar, que proviene de lo más antiguo de la tradición hebrea y que por lo tanto tiene un sentido muy único y al propio tiempo muy importante, por cuanto la triplicidad Gaspar, Melchor y Baltasar sobreviene después, en el momento en que el iniciado, el Cristo en este caso, recibe la tercera iniciación, en el cual Gaspar, Melchor y Baltasar, o sea, los tres reinos, los tres cuerpos, están vencidos, y el Cristo resplandeciendo está contemplando los cuerpos de sus discípulos dormidos, que son el símbolo de que ha vencido las ataduras que le sujetan a los tres reinos, el mineral, el vegetal y el animal. Y finalmente, para buscar un cuadro más positivo de analogía, vemos las tres cruces en el Calvario. Ya no es tanto el Cristo entre dos ladrones como el símbolo de que ha muerto definitivamente el iniciado para todo cuanto significa la atracción de los tres mundos. Y entonces, cuando existe aquella fórmula, todo ha sido consumado, se realiza bajo el signo del libro precisamente la unificación del iniciado con su mónada espiritual. Esto es ya hablando técnicamente en un sentido muy esotérico, porque es a partir de la crucifixión del iniciado, del símbolo de las tres cruces, cuando el signo del libro empieza a tener un fundamento para el discípulo iniciado. Entonces se ve que toda participación activa del cuarto rayo tiene que ver con la crucifixión en algún lugar del sistema, en algún lugar de la conciencia del hombre, en algún lugar histórico del tiempo, del espacio. Y es la importancia que se le asigna al símbolo, es la potencialidad del cuarto rayo cuando actúa sobre la humanidad, que es el cuarto reino de la naturaleza, y cuando actúa sobre la cuarta raza, con lo que puede llegar a provocar el cuarto rayo sobre la cuarta raza en un momento determinado del tiempo. Pero esto nos llevaría muy lejos y quizás nos apartaría del tema que tenemos que conversar hoy. Pero lo que interesa fundamentalmente es que hay tres psicologías, igual que hay tres astrologías: la convencional, la esotérica y la jerárquica. Cuanto estemos revelando a través de las conversaciones, a través de los estudios, son misterios menores. Cada uno de esos misterios encubre grandes secretos. Y hoy vamos a hablar muy específicamente de tres secretos. El primero es el secreto que habla del mecanismo de la conciencia, que tiene que ver con la elaboración de los pensamientos, cómo se estimula el deseo y cómo el individuo conscientemente pasa a la acción creadora, lo cual significa que va de la conciencia simplemente individual a la conciencia universal. El segundo secreto, a mi entender siempre, es el secreto de la revelación. La revelación es un movimiento intelectual que está tratando de producir una catarsis dentro de su propia conciencia. Y a esta catarsis llamamos iniciación, o llamamos purificación, o redención. Pero el fundamento de este estímulo creador siempre es buscar un estado de perfección. Porque a través del secreto de revelación, la persona puede hurgarte en el pasado y puede penetrarte en el futuro. Porque desde un momento histórico del tiempo puede abarcar toda la gran afluencia de energía que proviene de todas las partes del cosmos.
y como que a partir de las tres dimensiones el concepto de tiempo es muy distinto, podríamos decir que el iniciado empieza a gobernar, por cuanto el espacio para él es absolutamente comprimido en todos sus aspectos, en una tendencia hacia la liberación constante, de que está dominando el propio tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Está buscando un punto de equilibrio, un punto de síntesis. Hablaremos también acerca de la importancia de los cromosomas dentro del contexto individual y ver la importancia que tienen los simples cromosomas desde el ángulo de la psicología esotérica. Para llegar hasta un punto en el cual veremos que el iniciado está interrogando constantemente a las neuronas de su cerebro, tratando de que revelen el secreto del tiempo. Y esto vamos a hacerlo a través de la línea de la subconsciencia individual, tratando de llegar a un punto de síntesis. Y el tercer secreto que vamos a analizar, aunque sea escuetamente, es el secreto que tiene que ver con los archivos acásicos o con la memoria cósmica de la naturaleza. Aquí verán ustedes un gráfico que luego analizaremos para que a través de la línea de la analogía hermética nos demos cuenta de la identidad de principios y de cómo hay una identidad entre el átomo individual, entre el átomo cósmico, que es el sistema solar, y entre un pequeño cromosoma. Pues todo es lo mismo, aumenta la amplitud, la eternidad del concepto, pero en esencia es la misma cosa. Es un proceso que se va revelando en el tiempo, siendo el tiempo un factor revelador simplemente de la historia. Más allá del tiempo no existe historia, existe solamente una plenitud que está más allá de la historia. Bien, ¿cómo podríamos conceptuar la elaboración de un pensamiento? El pensamiento es la base de la conciencia actual del hombre ario de nuestros días, de la misma manera que la sensibilidad psíquica fue el campo de batalla de los atlantes. Y cuando el primer cultivo de la primera cromosoma fue precisamente el trabajo que fue efectuado por los antiguos lemures, pues hay una identidad entre el aspecto instintivo con la raza de Lemur, con la emotividad o la sensibilidad con el reino atlante o con el aspecto de la raza atlante, y luego la zona pensante tiene que ver absolutamente con la raza aria. ¿Significa que los atlantes no pensaban? ¿O que no pensasen los lemures? Sí pensaban. Solamente que las condiciones de espacio y tiempo han cambiado tanto que hoy día la mente del hombre está hurgando en el misterio del quinto rayo, lo cual nos sucedió con la parte adelante que traficaban con el cuarto rayo y los lemures que lo hacían con el tercer rayo. Aquí hay mucho que estudiar e investigar, porque nos da razón del por qué existe Gaspar, Melchor y Baltasar dentro del contexto bíblico. Todos son puntos de referencia que pueden llevarnos muy lejos dentro de la historia del planeta y dentro de la historia del ser humano. Bien, un pensamiento no puede ser elaborado sin una previa percepción. Y no puede haber una percepción ni un pensamiento elaborado si no existe una subconsciencia llena de recuerdos. Cuando hablamos de recuerdos, estamos activando las células memoriales o los cromosomas, que son el contenedor del código genético del individuo. Y este código genético es, misteriosamente hablando, el asilo del karma. La sede del karma está en los cromosomas, sabiendo que los cromosomas tienen memoria y que los cromosomas tienen conciencia. Y la conciencia de estos cromosomas, además de la función que tienen asignada en la economía del cuerpo,
tienen otra muy importante, que es la de establecer contacto con el pensador. De la misma manera, buscando la analogía, que el individuo está tratando constantemente de establecer contacto con la divinidad. Siempre es lo mismo, solamente hay que saber establecer analogías. Cuando existe una analogía perfecta, existe intuición, existe sabiduría. Es decir, que es el hábito de pensar en grandes proporciones buscando analogías, que el individuo llega a penetrar en el secreto de la propia divinidad, el cual corresponde al secreto de la memoria cósmica. Es decir, que la memoria cósmica no es otra cosa que el conjunto de memorias individuales y de las memorias contenidas en los cromosomas de cada uno de los reinos de la naturaleza, no simplemente el humano. Hay cromosomas en el reino mineral, hay cromosomas en el reino emocional y hay cromosomas en la mente. Solamente es la calidad del cromosoma lo que rige la vida de los reinos. Entonces, la conciencia establecida, tal como lo conocemos actualmente, es una serie de memorias cromosomáticas conteniendo un código genético, el cual a su vez contiene karma. Y la expresión que trata de producir una comprensión real de cómo un cromosoma puede tener conciencia de sí mismo, y al propio tiempo de la entidad que está condicionándola desde un centro de conciencia como es el yo individual, podemos establecer idéntica analogía cuando hablamos de la memoria cósmica, es decir, cuando la mente de la divinidad ha llegado a su punto de máxima expansión, lo cual significa que su calidad vibratoria le impide seguir avanzando, o porque ha encontrado un campo magnético de otro logos. Al establecer este campo, de ese círculo infranqueable, este círculo no se pasa, dentro de este círculo podemos entender por memoria cósmica todo cuanto vivió este logos a través del tiempo. Así que dentro de este círculo infranqueable de la conciencia logóica está la memoria íntima, trascendente del primer universo, en el cual empezó a demostrar sus poderes como logos. Existe naturalmente una conciencia angélica, una conciencia de reino, una conciencia de especie, una conciencia de raza, una conciencia de individuo y una conciencia cromosomática, para llegar a un punto de equilibrio constante, dentro del cual podemos situar que todo este campo de memoria está inmerso como una pequeña célula dentro de la Vía Láctea, y que la Vía Láctea es un conjunto de constelaciones de estrellas y de conjuntos estelares con su propia memoria. Entonces no podemos separar la conciencia, no importa qué entidad, ya sea cromosomática, individual o cósmica, sin apoyarse en una base de recuerdos. Y ahí que la conciencia establecida sobre una base de recuerdos está intentando liberarse de los recuerdos y encontrar en la supraconciencia la intuición necesaria para salir raudo y brillante y liberarse de este contexto de memorias. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Logos solar? Y podemos decir que cuando hablamos de revelación o cuando hablamos de iluminación en el caso del iniciado, solamente estamos diciendo que el individuo ha establecido contacto con un recuerdo del Logos. Seguramente el recuerdo cuando el Logos recibió la primera iniciación. Y como está permanentemente en los éteres, existe un permanente estímulo para todas las personas inteligentes y de buena voluntad que quieran hallar la liberación, que quieran descubrir el hilo sagrado que los conecta con lo eterno. No podemos hablar de iniciación, no podemos hablar de revelación en tanto el pensamiento que estemos elaborando
se basa en los recuerdos que tenemos de nuestro pasado histórico, sea el que está dentro de la subconsciencia individual o el que está dentro de la subconsciencia racial o el que está dentro de la subconsciencia del lobo solar. Tiene que salir de este muro aprisionante, de estas fronteras que están limitando su expresión en espacio y tiempo. Y para esto existe un término único que para todas las religiones y creencias adopta el nombre de sendero. El sendero es el paso que va de la memoria individual a la memoria de lo eterno, pasando por una serie increíble de estados de conciencia logoicos. Esos estados de conciencia logoicos tienen que ver con el contenido memorial. Entonces, para hallar la libertad individual, para poder hablar genuinamente de libertad y de liberación, tendremos que trascender las memorias cromosomáticas y las memorias individuales, para llegar a un punto de equilibrio dentro del cual la memoria histórica del individuo deja paso a la memoria cósmica de la divinidad. Y es entonces cuando se dice del iniciado: ha conseguido introducirse en la memoria cósmica, sabe del pasado, del presente y del futuro, pero siempre dentro del círculo infranqueable del universo, dentro del círculo infranqueable de la memoria de la divinidad. Y hay que tener en cuenta, cuando estemos hablando aquí en términos esotéricos, que lo que tratamos fundamentalmente es de salir del marasmo, de la acción repetida, de la acción habitual, de todo cuanto constituye nuestra vida normal y corriente, y buscar un punto de trascendencia dentro del cual empecemos a pensar con la mente de la divinidad y nuestros recuerdos ya no sean recuerdos individuales, sino recuerdos logoicos. Y aquí existe la programación de todo el esoterismo que puede ser producido en el mundo a través de las edades, y el que vendrá después de nosotros tendrá otra calidad, porque habrá aumentado la calidad del contacto individual con el recuerdo trascendente de la propia divinidad. Y cuando hablamos de archivos acásicos, tengamos en cuenta que todo acto, todo pensamiento, toda acción lleva impreso un recuerdo, y este recuerdo está viviendo eternamente con nosotros hasta que llega un momento en el tiempo en que podemos liberarnos. ¿Cómo nos liberaremos del pensamiento? ¿Cómo nos liberaremos de los recuerdos? Porque hay que ser práctico, ¿verdad? No basta enseñar las cosas, hay que enseñar otras cosas, una cosa más práctica, la actividad de la conciencia. Bien, cuando estamos pensando, estamos reproduciendo hechos substanciales que existen dentro de la subconsciencia, ya sea racial, ya sea mundial, ya sea individual. Más los cromosomas que constantemente también están destilando radioactividad, radiación a través de sus recuerdos, y que están introduciéndonos de una manera secreta dentro de la propia conciencia, lo cual hace más complejo nuestra vida, en el sentido de encontrar un punto de creación dentro de la propia conciencia. Pensamos por concatenación de recuerdos, pensamos por asociación de pensamientos, y ustedes pueden meditar sobre ello, porque no existe un pensar creativo. Esto va para todos. Existe un pensar atado a un punto X, al yo, como ustedes quieran. Ustedes piensan a través de una serie incalculable de asociaciones mentales. Por ejemplo, un perfume al azar nos da automáticamente relación de una persona. Esta persona nos da relación de un grupo de personas dentro de un contexto social. Y aquí empezamos ya a hacer una serie
de movimientos mentales basados en un simple hecho, en un perfume que hemos olido en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio. Entonces, si todo cuanto estamos haciendo es reproducir recuerdos, ¿cuál será la tónica? ¿Cuál será el deber, por así decirlo, del hombre inteligente de nuestros días que busca la liberación? Será, a no dudarlo, el romper con la tradición, que es la historia, romper con todo establecido dentro de su propia conciencia, para llegar a un punto en que la conciencia pueda moverse libremente dentro de una mente cada vez más amplia y dilatada, y por lo tanto con más fluidez de conceptos, hasta alcanzar un punto dentro de la supraconciencia en el cual, a través de la intuición, la conciencia se hace señora de todo su contenido subconsciente, y entonces empieza a liberar todo el contexto de la multiplicidad de deseos a través de las variadas emociones, convirtiéndolos en sentimientos altruistas. Pero al propio tiempo, dentro del campo instintivo, los instintos primarios son controlados, y los instintos controlados son autodirigidos, lo cual significa que se ha vencido el cromosoma por primera vez en la historia de la raza. Un cromosoma tiene su propia historia, como cualquier átomo en la vida de la naturaleza tiene su propia historia. Todo cuanto existe aquí, todo cuanto está a nuestra vista, tiene su historia, su contenido genético, y está constantemente reproduciéndolo en tiempo y espacio. Así que cuando, por ejemplo, en parapsicología se nos habla como de una cosa muy importante, que una persona en cualquier momento del tiempo pueda hablar un idioma desconocido para ella en aquel momento, se puede arguir científicamente que está reproduciendo un cromosoma memoria que está destinando todo su amplia gama de recuerdos o de impresiones, hasta llegar a un punto en que el hombre se da cuenta de que puede ser realmente un Dios de la creación, solamente oteando lo que está a su alrededor y avizorando por venir dentro de grandes perspectivas, dentro de las cuales el recuerdo solamente tiene un punto, un índice. Es el índice que nos permite pensar y elaborar pensamientos indispensables cuando tengamos que expresar la intuición, porque la intuición tiene necesidad de expresarse, y como que tiene necesidad de expresarse, tendrá necesidad de una parte subconsciente llena de recuerdos para poder reproducirlo. Hay también algo muy interesante relacionado con la teoría de esta memoria que está dentro del contexto individual, y es cuando el individuo, cualquiera de nosotros, está soñando, al parecer, cuando se despierten cosas muy raras que no tienen explicación. La mayoría de veces el individuo se ha puesto en contacto con otra dimensión donde existen muchas particularidades y su propia historia, aunque de una manera muy distinta a lo que conocemos en la tercera dimensión o el plano físico en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, al llegar a la percepción, todas estas variadas percepciones, nos damos cuenta de que no conocemos nada, porque aquello es nuevo para nosotros, es una experiencia magnífica, pero enteramente nueva, y no encuentra en nosotros ningún recuerdo positivo. Entonces, la subconsciencia empieza a segregar, de acuerdo con aquel sueño, de acuerdo con aquel contacto en otra dimensión, lo más parecido. Y ahí se habla el lenguaje de los sueños. Pero dense cuenta que un lenguaje de los sueños es muy original y muy particular, y que no todos los símbolos que la conciencia destila son idénticos, porque no todos los cromosomas memoria son los mismos, sino que el cromosoma, sea las neuronas del cerebro, o sea cualquier otro tipo de neurona dentro del cuerpo o de cromosoma,
va a destilar solamente aquello que está a su altura, a su dimensión, a su propio arbitrio. Y es así, de esta manera, como la ciencia de los sueños, que es la ciencia del karma, porque el karma se nos revela a través del sueño, como a través del sueño se nos revela el maestro, se nos revela el sendero, y se nos revela todo cuanto tiene que ver con el aspecto cósmico. Solamente hay que abarcar un sentido muy amplio y mirando de controlar la imaginación. La imaginación siempre se basa en los recuerdos espectaculares de la conciencia. De ahí que un hecho evidente, un hecho percibido en cierta dimensión, cuando pasa por la imaginación, adopta un carácter tan extraño que no sabemos darle una interpretación positiva. Pero entonces sucede otra cosa. Sucede que el individuo que se está moviendo dentro de un cuadro histórico de relaciones empieza a crecer pisando estas reacciones de la conciencia, hasta llegar a un punto en que puede cortar de raíz la concatenación de recuerdos, y entonces surge un impulso. Ya no es el impulso gregario o primario, es el impulso del propósito íntimo de la propia conciencia, la cual barre todos los recuerdos, barre toda la historia y empieza a crear una historia nueva. Y a esta historia nueva se la llama esotéricamente la conciencia jerárquica. El iniciado es el único ser en el planeta que es capaz de escribir su propia historia, aparte de la subconsciencia, aparte del pasado. Está viviendo en el presente, en un eterno ahora. Y dentro de este cuadro inmanente de relaciones múltiples, él puede tener contacto constantemente con la trascendencia de Dios. Ha sido un momento muy apretado de ideas, hablando del secreto mecanismo de la conciencia, del secreto de la revelación espiritual y del secreto que tiene que ver con los registros acásicos o memoria cósmica. Espero que sean ustedes que me permitan ampliar esta temática, que es muy compleja. Cuando se manipula el cromosoma desde un ángulo puramente científico, no esotérico, se puede crear un monstruo, pero nunca un santo. Porque el santo se hace por elaboración de no recuerdos, de no historia, o de intuiciones puras. Lo que hace la ciencia hoy día es manipular el cromosoma. Incluso un cromosoma que sea femenino lo puede convertir en masculino. Ustedes saben que solamente es un punto, es la X y la Y, que puede llevar a un punto en el cual exista la posibilidad, pero siempre será algo negativo. Y sabemos, dense cuenta de esto, que la manipulación psicológica de los cromosomas ha llevado al homosexualismo. Es antinatural el homosexualismo en cualquiera de sus fases. Sin embargo, hay otro aspecto dentro de esto que puede ser de tipo superior. Pero ¿cómo estableceremos la diferencia, la frontera entre el homosexualismo y el ser andrógino? Aquí está el problema. Es decir, que a través del cromosoma, de su manipulación, se pueden estimular hasta cierto punto las neuronas del cerebro y crear una disposición para aprender. Pero quizá no le den la oportunidad de quedar esto dentro del cromosoma memoria como una experiencia vital, porque no le pertenece. Es decir, que no podemos cambiar el karma, porque se nos dice que el karma proviene de los cromosomas y que por lo tanto, si nosotros estamos manipulando un cromosoma científicamente, estamos creando o liberándonos del karma. Muy al contrario,
Estamos creando karma sobre karma. Porque lo natural es el karma. Lo antinatural crea un karma aditivo o una adición de karma que será completamente negativo desde el ángulo esotérico. ¿Qué es lo que pasa con los trasplantes de corazón? Y estamos con el problema de la adaptación cromosomática. Porque si cada cromosoma, ya sea del corazón, ya sea de los neurones del cerebro, tiene su propia actividad vital, al trasplantarlo a otro cromosoma que no tenga la misma actividad o la misma longitud de onda espiritual, no podrá llegar nunca a un punto de saludable de éxito. Al contrario, puede ser motivo todavía de creación de karma. No, yo quería preguntar sobre la relación que un cromosoma manipulado podría tener con el átomo permanente que requiere a este cromosoma. En este caso tiene que provocarse una ruptura en un determinado nivel. Sí. Ya estamos con el proceso de la transmutación. Pero la transmutación cromosomática solamente la puede realizarte al iniciado, más allá de la tercera iniciación, cuando domina todo este contexto. Cromosomas físicos simplemente, cromosomas emocionales y cromosomas mentales, que no tienen que ver con las neuronas ni con los cromosomas conocidos, sino que es algo superior, porque hay un cromosoma que la ciencia todavía no ha investigado, ni investigará seguramente durante muchos siglos, que es el cromosoma que pertenece al plano búdico, porque tenemos un cuerpo búdico, aunque desconocemos su mecanismo o está en proceso de formación. Y es el que produce la radiación magnética del iniciado, aquella hora de luz que vemos aquí en su parte superior y en todo su cuerpo. El cromosoma, digamos, búdico, es el que está trasladando al individuo a un cuadro de situaciones más allá de la historia. Produce la radiación por algo muy simple y por analogía. Una desintegración atómica de un átomo de uranio con sus protones siempre viene producido por un bombardeo de neutrones. La sustancia más potente que existe porque no tiene ninguna polaridad. La liberación del individuo viene, perdonen la expresión, por un bombardeo de neutrones o de cromosomas neutros del plano búdico. Y al impactar sobre el cuerpo del iniciado, lo hace radioactivo, lo hace radiante. Y entonces se convierte en el taumaturgo, como el caso de Cristo. Cristo fue el gran taumaturgo porque todos los átomos de su cuerpo eran búdicos. Y por lo tanto, había una radiación tan espectacular que curaba sin imposición de manos. Curaba por radiación. Y es esta radiación la que tenemos que ir desarrollando progresivamente nosotros dentro del campo de nuestra vida social humana. Entonces, los cromosomas estos están siempre en nosotros a través de nuestras reencarnaciones, o ellos también evolucionan con arreglo a nuestra evolución. Está muy inteligente, es muy inteligente esta pregunta, porque el cromosoma depende de nuestra propia evolución. Todos tenemos idénticos cromosomas, pero los cromosomas que corresponden a un individuo son distintos de los de otra persona. Aparentemente son idénticos dentro de un cuadro, digamos, genético, pero su vibración no es idéntica, porque depende de la actividad de la conciencia, y la actividad de la conciencia pertenece a la evolución del ego, a la evolución del yo superior del individuo, del alma causal. Así que todos estamos inmersos dentro de un mundo cromosomático. Todos poseemos idénticos cromosomas. Lo que dice diferencia es que unos cromosomas están más atados, tienen más gravedad que otros. Y hablamos el otro día de lo que implica la gravedad como el motivo estimulante del karma. El karma siempre tiene gravedad. Y la liberación es ascensión
como vemos siempre en la Biblia, en todas partes se habla de la ascensión o de la levitación. Hoy día se puede producir la levitación por simples medios mecánicos científicamente dispuestos. Y esto lo sabían los sacerdotes del antiguo Egipto cuando levantaron las pirámides, que invirtieron las leyes de polaridad, hacían levitar las piedras porque poseían el secreto del plano búdico, que no tiene peso. Es decir, cuando existe un bombardeo de átomos neutros del plano búdico sobre cualquier volumen organizado de materia, existe una desintegración, pero controlada. El hombre no puede controlar una reacción atómica, pero sí el iniciado, porque conoce las posibilidades de la materia y las posibilidades del espíritu. Y lo que está realizando es introducir una cantidad suficiente de átomos neutros que, provocando una desintegración sin perder la forma, pierden peso. Y ahí está el secreto de las pirámides, que jamás será imitado, al menos en esta era, porque hay pocos iniciados de aquella altura excepcional. Pero todo cuanto estamos realizando, todo cuanto estamos estudiando, todo cuanto estamos investigando, tiende a que pesemos cada vez menos. Y no solamente es el plano físico, sino en todos los niveles. Entonces, fíjense bien, cuando un instinto primario, que es el más pesado de los instintos, se convierte en un instinto controlado, ya pesa menos, y cuando el instinto controlado pasa a ser un instinto autodirigido por la conciencia, entonces casi está levitando. Y lo mismo puede ser, porque fíjense bien que hay una relación entre la supraconciencia, los sentimientos altruistas y los instintos autodirigidos, y también existe una relación entre la conciencia, entre las emociones variadas y entre los instintos controlados. Y así siempre hay una relación, hay una simpatía. Y cuando esotéricamente decimos el 9 es el número del hombre, nos referimos exactamente a esto, que son 3 porciones de energías que están gravitando unas encima de otras, creando el contenido de la conciencia. ¿Cómo? La sangre es un misterio. Quizá es el único misterio que existe. Pero la elaboración de las ideas no será la misma que tiene, por ejemplo, cuando la persona está discutiendo con otra por motivos de razonamientos, o por ideas propias, o por puntos de vista diferentes. Sino que cuando están dos personas que se aman, la mente deja de funcionar. Es cuando la persona no ama cuando viene el raciocinio, porque cada cual tiene su propia trinchera, sus propias fronteras, sus propias limitaciones, su propia historia, su propio contenido genético, su propio karma. Y aquello condiciona toda su conducta psicológica. Pero cuando el corazón habla, todo contenido genético, toda la historia individual, todo cuanto llama su conciencia, todo cuanto existe parte del corazón, deja de tener valor. Y entonces no hablamos de amor seguramente. Como la persona honrada jamás habla de su propia honradez, o como el iniciado jamás habla de la iniciación. Simplemente es un hecho para él, no tiene por qué revelarlo ni decirlo. Cuando una persona se presenta como un iniciado, seguramente que no lo es. Y cuando una persona dice que es honrado, cuidado, seguro, porque todo está dentro de un cuadro de relaciones lógicas. Es decir, que el corazón habla por sí mismo, no hay necesidad. Y en el fenómeno del corazón está la radiación.
está el poder sempiterno que eleva al hombre por encima de todas las cosas. Más allá de la historia, más allá de todo, cuanto existe. Jaume, aquí tens una cadira, allà, passa. Exacto. Tiene más importancia el agua pura que brota del más sencillo manantial que la impetuosa luz de agua de un torrente lleno de barro que se precipita en el mar. No es la cantidad, es la calidad siempre, en todas las cosas. Y el corazón no es cantidad, es calidad, es amor. Por lo tanto, lo que tiene la mente es que tiene expansión horizontal. Solamente cuando abre el corazón es cuando la mente empieza a elevarse por encima de sí misma. Y empieza a rasgar todos los fronteras que encuentra a su paso. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Si he entendido bien, ¿cómo hace que el número 9 penetre en la mente del otro individuo para producir, por ejemplo, emociones instintivas y cosas así? No hay que penetrar en la mente, simplemente es un hecho. Si usted va al cuadro instintivo, de un instinto verá que hay tres porciones de instintos. Hay unos instintos primarios, unos instintos controlados y unos instintos autodirigidos. Y todos fueron parte de un contexto, pero son 3 niveles. Pues si hay 3 niveles más en el mundo emocional y 3 niveles en la mente, son 9. Y cuando se nos habla de por ejemplo, que el hombre tiene el nombre, el 9 como número, que ustedes ven que casi que se puede decir que el hombre es el resultado del 9, creador. Además que esto no solamente se puede decir que es en un sentido puramente anecdótico, sino que es en la vida real del ser, cuando existe una programación de la mónada, del alma y de la personalidad. El alma, por ejemplo, tiene Atma, Buddhi y Manas como cuerpo de expresión, y la personalidad tiene la mente, la emoción y el cuerpo. Y más arriba hay la voluntad y la sabiduría y la inteligencia del creador, que son 9 también. Así que en el claustro materno siempre son 9 meses los que está la persona dentro, o el individuo, o el ser que van a ser, o 9 lunaciones, ¿verdad? El 9 tiene importancia, porque de ahí deriva todo el contexto de lo que vamos a decir durante estas conversaciones sobre astrología y sobre la psicología esotérica. Pero en todo caso, dense cuenta cómo se corresponden perfectamente los planos o los subplanos dentro de cada plano de la mente. Y si vamos al individuo entero, tendremos la cabeza, el cuerpo, hasta el diafragma y hasta abajo. También son 3 porciones. La parte de abajo es inferior, es de instintos. La parte de aquí no es al corazón, es emocional. Y la parte de arriba de la mente, de la cabeza, es mental. Todo tiene su analogía perfecta. No se trata de que yo diga esto, sí, es un hecho de la naturaleza, ustedes lo pueden comprobar. Ustedes tienen instintos que sin darse cuenta lo están dirigiendo. Instintos que controlan o que no pueden controlar. Hay instintos que jamás podrán controlar. El instinto de conservación, por ejemplo, es natural en el individuo, el instinto de conservación. Entonces el instinto controlar, por ejemplo, Sí. ¿cómo controlarse para que el otro individuo no pueda penetrar para construir todo lo que hay? Pues lo que estamos diciendo, no es cuestión de la mente. No se controla simplemente por un ejercicio mental. Se controla mucho por la fuerza del corazón. ¿Y la respiración qué tiene que ver? La respiración, ¿cuál? ¿Qué pranayama me aconseja usted? No, si quisiera que usted respondiera. Usted me habla de respiración, entonces tendrá que hablarme de pranayama. ¿Y qué vamos a hacer sobre pranayama? ¿Cómo retenerla para que el otro individuo no pueda penetrar? Yo diría cómo la respiración se deja sin importancia. Y cuando usted se halla muy serena, se respira sin darse cuenta. Entonces no es tan importancia, no tiene tanta importancia la meditación de la respiración como el estado de conciencia en el cual usted no se preocupa de la respiración. Y sin embargo está usted controlada. ¿Qué pasa cuando usted está en paz? ¿Usted piensa en la respiración cuando está en paz? Pues ahí está. Entonces hay que buscar la paz, no la respiración. El proceso está en la paz que podamos establecer a través del corazón para que de una manera suave y constante y positiva la respiración se haga una con la respiración del cosmos.
no respiramos adecuadamente. Cuando nos pasa cuando no podemos controlar el instinto, el corazón nos hace así, ¿verdad? Cuando el instinto está controlado, el corazón está pasivo, sereno. Lo mismo cuando estamos dentro de la multiplicidad de deseos, el corazón es impaciente, es desbordante y gasta mucha energía el corazón. Y cuando estamos dentro de las emociones variadas, el corazón todavía acentúa su presión, porque entonces más viva la expansión. Pero cuando llegamos a un sentimiento altruista que nace del corazón, el corazón casi que no se nota. Por ejemplo, el estado de Samadhi, donde el corazón prácticamente ha dejado de latir y la respiración ha dejado de ser. Es el corazón, deje la mente en paz, por favor. Usted no está tranquilo, y como usted no está tranquilo, la mente tampoco lo estará. Es el corazón que nos interesa. Todo lo que estamos haciendo aquí ahora es argumentando. Si usted argumenta, el corazón no pueda surgir. No sé si me comprende. Lo estoy diciendo hace una hora. Sí. No. Diga usted. Bueno, yo quería decir una cosa, si podía ser que un cambio de palabras diera una sensación distinta de la realidad. Pues, ¿qué tal? Por ejemplo, control, podríamos decir equilibrio. Yo creo que no podemos pensar en dominar jamás a la mente de otro, pero en todo caso podríamos pensar como Kung Fu, aunque la correspondencia de la frase sea un poco vulgar, que con la fuerza del otro, el equilibrio propio puede aprovechar la fuerza de otro. Pero solo es equilibrio. Cuando no se tiene equilibrio, no eso se puede ser razón, pero es un acto de robo. Un momentito. Un momento, aquí vamos a discutir eso un poquito, pero la mente está programada por la divinidad, no por mí, desde luego, para crear un campo, digamos, de expansión de recuerdos. Lo estamos diciendo todo el rato, no sé si están atentos. Usted cuando está controlando la mente o está tratando de controlar la mente, lo que hace es controlar un grupo de recuerdos, un grupo de reacciones psíquicas dentro de su contexto mental. No está viendo la panorámica con suavidad y con dulzura, está gobernando la mente. Y en tanto la mente sea gobernada, controlada, no destilará su secreto de intuición. Cuidado, Yo cuando hablo de la mente superior, y no lo hago porque yo, digamos, tenga algo que ver con todas las cosas que no sean de la superconciencia, sino porque realmente hay una relación entre la supraconciencia y la conciencia cuando existe no un control de la mente, no cuando existe un ejercicio o un esfuerzo, sino cuando la mente ha quedado vacía, cuando no reacciona, cuando está dentro de la paz. Entonces, sin darse cuenta, la mente se abre, rompe las fronteras del pensamiento y entonces no piensa en gobernarse, no piensa en proyectarse, está proyectándose hacia el cosmos, no tiene por qué. Y entonces, vamos a decir lo mismo, es el corazón el que reemplaza la mente, es el sentimiento creador, es el sentimiento altruista. Cuando amamos a una persona, no vamos a decir mentalmente, me gusta más la nariz que los ojos. Por favor, amiga mía, esté usted atenta y no busque el coloquio de esta manera. Esté atenta y fíjese que estamos diciendo todo lo que está diciendo ahora mismo, lo cual significa una cosa muy positiva. Que usted en este momento está pensando, está haciendo una barrera contra algo que usted sabe que no es verdad. Muy bien, vale. De acuerdo, pues entonces ya no hay discusión, señor. No hay discusión, por favor. Si usted tiene esta idea, no hay discusión. Por favor, señorita, por favor. Por favor. Esté atenta. Otra pregunta. Quería que me aclarara un punto que ha dicho. Sí. Ha dicho que prácticamente el iniciado pregunta a las neuronas sobre el karma, sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo se realiza este proceso de...? Cuando la persona está muy atenta, está interrogando.
interroga las células de su propio cerebro, interroga las células del corazón, interroga las células ambientales e interroga todas las células del contexto de la conciencia individual. No es que esté preguntándole a una neurona, destila tu recuerdo, pero todo esto tiene su recuerdo. Esto es una cosa, pero desde el ángulo de psicometría, cada una de las cromosomas que constituyen el metal tiene una memoria y puede destilar. Por lo tanto, tiene un campo magnético muy positivo. Si el campo magnético se pone en contacto con el individuo, habrá una segregación de recuerdos. Y esta segregación de recuerdos, ya sea hacia adentro o hacia afuera, da como resultado una historia. Una historia que nos habla quizás de la humanidad. Porque todos los cromosomas que estamos nosotros reproduciendo, o que estamos desarrollando, tienen tanta experiencia dentro de su cuadro social que el propio individuo. Nace el hombre, al tomar cuerpos adquiere hormonas. Nace un reino y adquiere hormonas, sea cual sea el reino. Ahora bien, hablamos de especialidad de neuronas. Cuando hablamos del iniciado que interroga las células, está interrogando las células del cerebro, técnicamente definidas como neuronas. Las neuronas llevan al contexto individual de todo lo que el hombre puede hacer mentalmente y de todo lo que puede realizar sobre aquellas neuronas, siempre y cuando exista aquella invasión de fuerza búdica a la cual anteriormente nos hemos referido. Es decir, sin darse cuenta, cuando la persona no está pensando, sino está indagando. Una cosa es pensar y otra cosa es proyectar la mente hacia arriba. No es la misma situación. Porque cuando estamos pensando, estamos reproduciendo la historia segregada por la subconsciencia. Y cuando estamos atentamente dirigiendo la mente hacia una situación determinada, y estamos poniéndonos en contacto con aquella realidad que no es historia. Es decir, que entre el sujeto y el objeto no hay distancia, no hay tiempo. Cuando no hay distancia y no hay tiempo, aunque en el caso de una neurona, hay una revelación. Si es hacia arriba, el logos revela su secreto. Si es hacia la hormona o la neurona, también segrega su secreto. ¿Pero qué se precisa para esto? Atención. ¿Estamos atentos? ¿Hay atención en la mente? ¿O la mente es el campo de la atención? Cuando hay atención, el pensamiento no existe. Dense cuenta, siempre existe el pensamiento cuando ya no hay atención. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. O estamos atentos o estamos pensando. Existe una doble función que es estar atentos al pensamiento, que es una forma de estar atentos. Pero ¿qué pasa cuando estamos atentos al pensamiento? Que el pensamiento desaparece. Porque se cansa de sentirse perseguido. Es decir, que cuando estamos atentos a un pensamiento, estamos rompiendo la concatenación de recuerdos. Estamos disasociando la conciencia. Estamos penetrando en la liberación o en el campo de recuerdos del Creador. Esto es muy extenso, porque hay una complejidad en los términos. Pero lo interesante de todo es que siempre que hay paz en el corazón, es porque la mente ha quedado estática. No produce pensamientos, no le importa el pensamiento. La mente es un instrumento de la conciencia, pero no es el fin de la conciencia. Es un instrumento. Y no hay ninguna persona, ningún artesano sabio que tenga constantemente su herramienta, con lo que pesa de herramienta. Sino que cuando la necesita la coge y cuando no la necesita la deja. Y a esto se llama el control. Y eso se le llama la integración espiritual. Y esto sucede cuando el hábito de la mente es estar atenta a todo cuanto ocurre. No una fracción, no a un solo aspecto de la mente, sino a todo cuanto ocurre, dentro y fuera de nosotros. Dentro de este campo magnífico de experiencia que tenemos por doquier. Es decir, y lo hemos manifestado muchas veces, cuando estamos muy atentos a una cuestión, la mente desaparece. Porque la mente no ha sido creada solamente para edificar pensamientos, sino que ha nacido para extender
a fronteras inimaginables, dentro de las cuales se confunde con la propia memoria cósmica. Y entonces es maravillosa la mente, como contenedor no de recuerdos personales, no de subconsciencia individual, sino de subconsciencia cósmica. Y eso es la revelación, y eso es la iniciación, y eso es la liberación, sea cual sea el nombre que se le asigne. ¿Qué es el motivo de la inmanencia del hombre cuando se convierte en trascendencia? No es un esfuerzo de titanio, tampoco es una conquista, es un descubrimiento. Es decir, la verdad nunca será conquistada, exige ser descubierta y vivida íntegramente. Es decir, que la perfección no existe como una meta, sino como un movimiento. Y cuando la persona sigue el movimiento, no se preocupa de si es perfecto o no es perfecto, si es iniciado o no es iniciado, ni se preocupa de las elucubraciones mentales. Simple movimiento, el movimiento lleva paz, lleva seguridad absoluta, lleva eternidad, no lleva simples conceptos descriptivos, ni el análisis de cualquier cuestión, por importante que sea. Porque la mente, como decía el maestro Dual Cool, es asiento solo de pequeñas verdades, pero el corazón contiene toda la verdad del universo. Y hay la importancia que se le asigna al corazón dentro del Agni Yoga, el yoga de la nueva era. No existe una técnica definida para integrar a una persona dentro del corazón, sino que sea muy consciente de todo cuanto pasa a su alrededor, que no establezca fronteras mentales entre unos y otros, y que por lo tanto al desaparecer la frontera surge algo mejor que todas las fronteras mentales. Como consecuencia surge un movimiento de liberación, y este movimiento de liberador, seguido constantemente, suavemente, sin esfuerzo, lleva a la totalidad del ser. No es la perfección de un estado, porque la perfección de un estado siempre indica estado de conciencia. Me refiero a aquello que no tiene aquella conciencia que carece de estados. Por lo tanto, está dentro de la integridad de la naturaleza. No tiene por qué luchar, no tiene fronteras con las cuales establecer diferenciaciones. La fraternidad no es una simple palabra que ha sido gastada por el uso, y todo cuanto está integrándose dentro de sí son valores absolutos, pero sin preocupación, porque el último lazo que enlaza el hombre a la vida es la conciencia de la propia vida. Y aún esta conciencia de la propia vida tiene que desaparecer para que la vida sea. Todo ha sido consumado, como lo cual de la crucifixión. Cuando todo ha sido consumado, entonces no hay opción. Existe una liberación total, de la cual nada podemos decir porque no la hemos experimentado. Y el que la experimenta no la puede reproducir porque es algo tan íntimo, tan cósmico, que solamente los hombres cósmicos lo pueden revelar. Y ahora podemos un poco de silencio ya porque... Qui? Home, gent, sí. Ah, no. Una curiositat per saber, los cromosomas, ya hemos dicho antes, ay, perdón, pero ¿hasta cuándo nos acompañan? ¿Los cromosomas? Sí, ¿y qué personalidad tienen propia? Sí que lo has explicado, pero no lo he entendido. Sí, bueno, un cromosoma del cerebro, técnicamente definido como neurona, tiene como objetivo canalizar las energías mentales. Los cromosomas del corazón tienen que ver con la circulación de la sangre y con el movimiento de la conciencia superior. Y esto no se dice tampoco. Los cromosomas del pulmón están capacidades vibratorias de la respiración. Y que cada cromosoma tiene asignada una función. Y todos los 13 grupos de cromosomas existentes están por una función determinada, hasta el cromosoma sexual, que define la especie humana dentro de la polaridad positiva o negativa. Pero todo está dentro del contexto de la creación. Cuando hablamos, por ejemplo, y hay que mencionarlo cada vez más, de un cromosoma del plano búdico, y que constituye el cuerpo de los iniciados, es un cromosoma que no tiene ningún tinte, es completamente neutro. Este cromosoma es el que produce el bombardeo, que produce radiación sobre los átomos pesados de la conciencia.
Y al gravitar sobre un cromosoma lo desplaza y produce luz. Y esta luz produce radiación como los santos, tal como lo pinta la tradición, pero que clarividentemente se puede observar en cualquier iniciado. Tiene una radiación, la luz en la cabeza, el halo y todo el concepto del aura, brillante en toda su plenitud y en su acción. Muchas gracias.